Entre las miles de fotografías que se conservan en el archivo gráfico, seleccionamos algunas del año 1972, que nos dan una referencia de cambios producidos en la ciudad. Son fotos que aluden a situaciones de barrio Sarmiento, en el este de la ciudad, y marcan los cambios ocurridos a través del tiempo. La primera de las fotografías pertenece a la antigua cárcel de encausados, que se levantaba en calle Paraguay al 700. Estuvo allí por más de 40 años y relataron antiguos vecinos que los presos solían hacer la quinta en los terrenos aledaños. Otros eran más peligrosos y no podían salir de sus celdas, si bien se dieron varios casos de fugas de sus precarias instalaciones. En los años 70, poco antes de ser reemplazado este establecimiento por la actual Unidad Penitenciaria número 7, algunos presos de buena conducta salían a la vereda para hacer limpieza y mantenimiento del frente de la cárcel. El control de seguridad, en otros momentos, se hacía desde esta garita de madera instalada frente a la puerta. Las nuevas normas de seguridad y el paso del tiempo hicieron que la cárcel de Barrio Sarmiento cese en sus funciones en la década de los 70, poco después de haberse tomado estas fotografías. Esta otra fotografía pertenece al Boulevard Sáenz Peña, en su tramo entre Pasteur y Olegario Andrade. Los vecinos reclamaban entonces por el mal estado del bulevar, todavía de tierra y con pozos y pantanos que se formaban después de las lluvias. La misma esquina, en la actualidad, presenta este aspecto. Y finalmente nos referimos a un servicio que desde hace 25 años tuvo una ampliación considerable en la ciudad, el tendido de la red de agua potable, y por ello el olvido llegó sobre esta necesidad de buscar agua en los picos. Una nota de La Voz de San Justo de 1972 decía: con baldes, damajuanas, ollas, con cuanto recipiente sirva para recoger agua y transportarlo hasta la casa, van los vecinos a cada surtidor público de obras sanitarias de la nación, en todos los barrios de la ciudad y hasta en zonas bastante céntricas. Para ellos, el Vía Crucis es doble: deben ir a buscar el agua y deben soportar la larga espera impuesta por una cola que se hace más lerda debido a la escasez del líquido elemento. Lentamente se llenan los recipientes y lentamente también absorbe esta sacrificada gente la amargura de tamaña incomodidad, inconcebible en una ciudad como la nuestra a esta altura del siglo XX. Unas pocas fotos de hace más de 40 años nos permiten repasar cómo era un sector del barrio Sarmiento en ese tiempo, y para los más jóvenes conocer cuál es el desarrollo alcanzado en ese sector de San Francisco. Antes de la llegada de los inmigrantes a esta región, la nuestra era una llanura salpicada de montes nativos, con árboles y arbustos autóctonos. Aquí predominaba un árbol muy generoso, el algarrobo. También había quebracho blanco, espinillo, sombra de toro, chañar, tala, ñandubay y palmas. Así como también arbustos con vistosas flores, cactus, lagaña de perro o barba de chivo, entre otros.
En los planos de la época de la colonización se aprecia cómo algunos eran montes extensos como el Capdevila, refugio de cuatreros en la zona actual de Luzardo. Más al este se encontraba el Monte Tigre o Monte de la Tigra, lindando con la provincia de Santa Fe. Otros montes más pequeños eran conocidos como isletas, tal el caso de Isleta Valla, que se ubicaba donde hoy se levanta la ciudad y a cuya sombra descansaban carretas que pasaban del norte hacia los puertos y viceversa. En torno a los montes se levantaban algunos ranchos, y ahí habitaba la población criolla con ubicaciones muy distantes una de otra, pero anticipando la presencia humana a la llegada de los colonos que lo hicieron desde 1885. La importancia de estos montes era que muy antiguamente proveían de alimentos y hierbas medicinales a los aborígenes que llegaban o podían circular por la región. También eran abastecedores de leña para el fuego y troncos para la construcción de los ranchos y enramadas para contener a los animales. Actualmente queda un reducto de aquella época, la isleta Pozo de la Piedra, a la vera del camino que conduce al IPEA 222, donde podemos conocer en su estado original parte de la flora nativa de esta región. Este monte, de solo 1 hectárea en la actualidad, tenía una superficie muy amplia hasta hace 130 años y cubría el espacio que iba desde San Francisco a Luzardo, incluyendo en él una variada fauna que habitaba la región, incluyendo cientos de pumas, zorros y corzuelos, además de una variedad de especies de aves, lo que la convirtió en un atractivo de los primeros cazadores. Pero pronto el avance de la agricultura fue acabando con este monte, que solo fue respetado como originalmente era en esa hectárea que podemos ver a la vera del camino al IPEA 222. En el lugar, miembros de la entidad ambientalista AMAT intentaron varias veces orientar su conservación e instalaron carteles de advertencia sobre los cuidados a tener en cuenta para su conservación, pero ya fueron varias veces destruidos. Hoy no habita otra fauna que algunas especies de aves. Ya no hay pumas ni corzuelas, pero sí algunos peludos que tienen sus cuevas bajo la densa arboleda. Por otra parte, el Archivo Gráfico y Museo Histórico está desarrollando desde hace ya varios años una recreación del monte nativo, para que los estudiantes y escolares puedan apreciar cómo era la flora desde mucho antes del tiempo de la llegada de los colonos. Este monte se hizo a partir de plantines que entregó la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba. Las plantas se fueron desarrollando y hasta que llegó el momento de trasplantarlas en el predio del Archivo y Museo en un espacio de 900 metros cuadrados. Los alumnos aprenden a conocer las plantas por sus características, también qué utilidad daban al hombre y qué uso doméstico se le podía dar en la función gastronómica y de destilación de bebida.
También en este monte nativo didáctico se pueden avistar aves que en distintas estaciones del año lo visitan y anidan. En tanto, en los yuyales, algunos roedores hicieron suyo el hábitat que nos remonta al pasado ambiental de nuestra región. Por otra parte, en un predio de calle Perú al 920 se halla conservado un antiguo ejemplar de algarrobo. Se afirma que es el más viejo de la ciudad y que estaba ahí cuando se fundó la colonia en 1886, y otros le atribuyen aún más edad. Lo cierto es que su permanencia motivó hace varios años una polémica por cuanto se lo quiso talar. Surgió entonces un movimiento de oposición. Fue declarado patrimonio municipal, se lo señalizó y eso le permitió seguir viviendo por muchos años más. Si bien ya no cuenta con su cartel identificatorio, sigue siendo testigo del desarrollo de la ciudad desde el barrio Vélez Sarsfield. Estos son los testimonios que se pueden conocer en la actualidad de lo que fue la frondosa arboleda en los tiempos de la colonización. Los avances del hombre con el progreso del campo y la ciudad pusieron fin al reino vegetal que caracterizaba la zona. El árbol parece una especie en extinción hasta en el campo, donde no se lo ve como antaño a la vera de los caminos. Podemos decir que el árbol nativo se fue convirtiendo, por imperio de las circunstancias, en una pieza de museo.